1, amén. Hechos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Leemos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice así la Escritura. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. A cada uno, una vez más, esperando nos estemos gozando en la presencia del Señor, una vez más que nos concede estar aquí en este lugar. ¿Cuántos están contentos porque están aquí? Amén. Y agradecidos. Y la verdad, esto no debe de ser una carga para nosotros, sino que debe de ser un gozo estar reunidos, y no en la meditación del tiempo, porque el tiempo no es perdido aquí. Aquí es donde más lo aprovechamos. ¿Qué tal? Y ahora ya no se te vale dormirte. Ya nació el niño. Ya nació. Y precisamente es tan importante que pensemos en estas escrituras. Este fin de semana estuve tratando con los hermanos, incluso estuvimos hablando de esas escrituras también con ellos. Por muchas razones, estas escrituras, como son tan insondables, son tan importantes para nosotros. El hecho de que entendamos estas cosas. Y el domingo todavía seguí tratando con los hermanos, fui a visitar el hogar del hermano Olivio, y también estuve tratando asuntos muy similares, y toda la escritura es siempre con el mismo propósito y la misma mira de llevarnos hacia la vida eterna, de una herencia incorruptible, no una herencia corruptible. Amén. Y en esta escritura meditábamos con los hermanos porque les gustó la vez pasada que estuve con ellos. Estuve tratando algunos asuntos de cosas que siempre se van oyendo por ahí, y
nosotros con el conocimiento que tenemos y por el amor que tenemos para los hermanos, no quisiéramos darle tregua a nada, ni que nada tome ventaja, sino que tomar ventaja nosotros de todo. ¿Están aquí? Y procurar en todo que nadie se pierda, pues, sino que todos estemos apercibidos de la vida eterna y que estemos esperando al Señor. Pues la vez antepasada que fui, se dio eso de que tuve que tratar con los hermanos. Y hoy que llegué, dice, hermano, pues también queremos otra vez no hacer culto así normal, fuera de del marco de la iglesia secular, los coritos, las alabanzas y esto y este orden. Mejor empiece otra vez. Y así nos da hasta a veces hasta las 3 de la mañana solo hablando de Dios, Tomás. Sin alabanzas y sin nada, sin principio, así como lo hacemos, todos sentados y yo también, y sin grabar. Y nos gozamos mucho siempre tratando asuntos porque se hacen preguntas también y los hermanos hacen preguntas y se sacan a luz aún pláticas. Digamos que Tomás estuvo allá con Beto hoy hablando y que no discernieron algo y que le hizo una pregunta y que Tomás pensaba que era así y no, pero que Beto no quedó claro y no le pareció y que no cree que sea así, y los hermanos ponen a flote todo uno con el otro y piden más dirección de la palabra y el Señor nos va llevando ahí y a todos, y todo lo bueno es que todos quedan edificados y satisfechos de que la Biblia tiene la respuesta para todo. Y en una de las áreas que abarcábamos en esto, y quisiera también que sea para nosotros esta noche algo muy, muy importante, el pensar en estos puntos. El primer punto en que enfocábamos en esas escrituras es porque se dan muchas cosas y también entre ustedes hay tantas inquietudes siempre y máximamente cuando uno comienza. Por ejemplo, Reinaldo se ha de acordar todas las inquietudes que tenía cuando empezó y las preguntas que se tenía y así también Tomás, Beto, todos tienen siempre una inquietud. Yo me acuerdo, Reinaldo tenía mucho la inquietud de salir a predicar y de ser un predicador. Yo le hablaba mucho de eso, que no era así. Y algo muy importante que tiene que ver con estas escrituras, lo que estuvimos tratando con los hermanos y también para nosotros. Lo que el Señor les dice aquí es que ellos quieren saber cosas. Por ejemplo, esta vez, Reinaldo que estaba allá, yo creo que estaba escuchando, se me hacía una pregunta de los hermanos que querían saber que entre ellos siempre se dan pláticas e inquietudes, pues andan entre hermanos trabajando, yo creo que tienen más tiempo de hablar de Dios y tocan temas, y como no están trabajando en la máquina como ustedes, Tomás, que ni tiempo de hablar tienen, sino que están platicando, están en la construcción y están platicando y están trabajando, y hay inquietudes y tenían la inquietud de que quiénes eran los dos olivos, y que si era Moisés y Elías, y pues les cité otras escrituras y los llevé a una situación donde les dije que lo que Jesús, esto es lo que decía, no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones. Les pregunté que si estarían dispuestos ellos a ser uno de ellos, porque no les va a ir muy bien también, ¿verdad? Eso sí es más importante, ¿verdad, Reinaldo? Si el Señor así lo quisiera. Pero hermano, pero no va a tocar mujer y todo, pues ustedes imagínense, le digo, ¿cuánto es imposible para Dios? Y precisamente por eso tocábamos estas escrituras. En la otra parte y en la otra mano, también estuve hablando de eso con ellos, de otras inquietudes que se dan. Por ejemplo, también esas se dan aquí. Y también, hermanos, que no se vuelvan murmuraciones. Ya que tomamos esta escritura, es tan importante que pensemos. Por ejemplo, allá con este supuestamente hermano que dijo que él era el último que iba a salir huyendo de ahí y fue el primero. Cuando llegó, ya saben de quién hablo, y salió corriendo y no aguantó. Y precisamente porque llegaba y tentaba a los hermanos. Escuchen esto porque también aquí se han dado tal vez se han dado murmuraciones entre ustedes, hermanos y hermanas, y mediten bien. Y esta escritura tiene que ver con todo eso. Pensemos en esta situación. Los hermanos allá
estaban pensando en que si, ¿por qué este hermano los tentaba? ¿Verdad? Y también entre ellos se daban esas murmuraciones. Que no estamos de acuerdo, que el hermano fulano pasa y agarra las escrituras y lee, y lee, y lee, y lee, y no explica nada. Muchos aquí también han dicho, los hermanos lo duermen a uno y que se ponen a hablar y hablar y hablar y ni se les entiende y no explican lo que leen como es. O sea, en otras palabras, no tienen el mismo don del hermano Edgar, quieren decir pues quiero decirte que el don no es del hermano Edgar, el don es de Jesús. El don es de Dios. El problema es que no todos somos participantes de los mismos dones, y de eso hablaba con los hermanos. ¿Por quién? Por ese mismo espíritu. ¿Quién dice que reparte los dones? El espíritu según a él le place. Y precisamente, por eso les digo, tomé todas estas escrituras y esto es importante también que lo meditemos. Lo importante que llegué a una conclusión con los hermanos es esta. El hermano supuestamente hermano, los tentaba cuando yo no estaba, como que él quería tomar mi lugar y se quería sentir importante. Pero como aquel lugar no es ni mío ni de él, el lugar es de Jesús y del Espíritu. Y precisamente eso es lo que les he enseñado y también es lo que creo que han aprendido en mí y han visto de mí. Porque no se ha tomado dominio sobre nadie, sino que se les da la enseñanza, se les exhorta conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que leemos. Y el que tenga oídos se les ha dicho que oiga. ¿Y cuántos quieren oír? A mí me conviene oír la voz de Dios. Y precisamente los tentaba, y cuando pasaban los hermanos les decía, no solo leas. Y les empezaba, ¿entiendes lo que leíste? ¿Puedes explicar lo que leíste? Y les dije yo a los hermanos, nunca se dé esto entre vosotros, porque los hermanos no se tientan. Es pecado de muerte. Una cosa es cuando yo estoy por el Espíritu y les digo, hermanos, vamos a probar cuánto han aprendido. Y tenemos que preguntar y te va a ver, ¿te acuerdas de qué te habló Dios tal día? Esa es otra cosa. Ese es ver si estamos aprendiendo o no. Porque de otro modo entonces estamos quedando sin fruto. Pero de atentar que por qué no explicas y que explica y que no te pases de ahí hasta que... Y los agarraba así y le dije, hermanos, esto no se den entre ustedes, es pecado de muerte. A los hermanos no se tientan. Cada uno que dé lo que alcanza a entender. Y eso es lo que les digo a cada uno. Aquí se acuerdan de que les dejo privilegio. Va a tomar el hermano que dé su pensamiento. ¿Qué dije de Tomás? A ver qué ya le ha dado el Señor. A ver qué alcanza a entender él. Y si no alcanza, pues aquí estamos otros más maduros para ayudarlo a entender. ¿Es así? Y precisamente cuando se daba esto, estuve hablando con los hermanos y precisamente, como les digo, estuve citando todas estas escrituras concerniente a esas áreas de inquietudes. Por ejemplo, aquí se daban esas inquietudes al principio también, cuando empecé con este grupo, y precisamente desde que comenzamos a grabar, se empezaron a hacer preguntas, que esto y que lo otro, y que el anticristo, y que allá, y que los caídos, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y les dije yo, pues la misericordia de Dios no me corresponde a mí. Nada más tengo el conocimiento de la sabiduría del Espíritu Santo, de explicar las escrituras que leo. Y en una ocasión, no sé si Reinaldo se acuerda, y no estaban todos ustedes ahí todavía, les dije, pues el que quiere tomar la chance de probar a ver si se puede levantar después de caído, le digo, pues tómela ustedes. La Biblia a mí me indica que no lo haga. A fidelidad, ¿te acuerdas, Reinaldo? A fidelidad me llama el Señor a mí. Y por ahí se quedaron unos en la prueba. ¿Pero, Reinaldo? En el camino. Se quedaron probando a ver si se pueden levantar después de caer o después de decaer. ¿Quieres probar tú? A mí la Biblia me dice que el que pecare voluntariamente, y de eso tratábamos en este tema. Pues ¿cómo se llama ese tema? De ese fue el que estábamos hablando. La profundidad del pecado. Donde el hombre ya no tiene chance de oportunidad de perdón, es esa. Después de con conocimiento estar abrogando la ley de Dios. ¿Y cuántos entienden que la Biblia nos indica eso? Ok, mi obligación es enseñarles lo que la Biblia dice y lo que entiendo por el Espíritu. Ahora, si ustedes dicen, pero David lo perdonó Dios y que no sé qué y que no sé cuánto, pues yo les pongo a Saúl y les pongo a otros y les pongo a los hijos de Elí, y les pongo a Elí, y les puedo poner un montón. Entonces, ¿por qué no perdonó a Saúl? ¿Por qué no perdonó a Elí? ¿Por qué dijo que nunca más iba a ser? Y todo, ¿verdad? Ahora, precisamente
ya sería necedad, ¿verdad? Porque la Biblia nos está indicando el camino a seguir. Y en esta área pues se trataba entre esto y entre ustedes también lo trato. Y escuchen lo que hablábamos, algo bien precioso con los hermanos allá. Les dije pues a este hombre y hombres como este, cuando lleguen entre ustedes, muchos hermanos aquí en Los Ángeles y allá en Tijuana me han dicho a mí, hermano, dice, fíjese, ahí levantan la mano, a ver si comprenden. Fíjese que cuando yo leo la Biblia, dice, me han testificado hermanos, a mí. Fíjese que cuando yo leo la Biblia, hermano, todo lo entiendo y parece que preparo bien el mensaje, dice. Y cuando, y todo, ya tengo todo listo, cómo voy a decir, y todo dice. Y de repente cuando ya estoy ahí parado, dice, no tengo nada. Nomás leo y estoy dando vueltas y no se me viene. Eso me han testificado algunos aquí en Tijuana. Y les digo, hermanos, y es lo que le digo a mi esposa yo, precisamente por eso se llama don. Ahora, el apóstol dice que procuremos los dones mejores, y uno de ellos es ese. Ajá. La profecía, de saber entender las escrituras, porque esto edifica a quién, dice, a la iglesia, a todos nosotros. Ahora, el problema está de que el don tampoco lo alcanzamos, por eso dice procúrelo, no dice agárrelo. ¿Qué calcularías tú que es procurarlo? ¿Ves? A ver tú, Beto, ¿qué entenderías tú que es procurarlo? Por ahí va. Sí, se te acepta esa palabra con un poco más de aclaración. A ver, Chepe. Sí, también, ahí va, pero a ver, deme una clave más clara. ¿Quién es el que en verdad lo estaría procurando? Pues vaya. Al que está orando, dice Santiago, al que está falto de sabiduría. Pida a Dios que le da, como dice, en abundancia. Entonces, el que está falto de sabiduría, ¿va? Ahora, precisamente, procurarlo es bueno, recibirlo es otra cosa. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Bodia? Procurarlo es bueno, recibirlo es otra cosa, porque no se recibe si no es dado. ¿Entendieron lo que dije? Ahora, es preocupante, les dije, para todos esto que leímos aquí precisamente, el derramamiento del Espíritu. Todos debemos de estar muy preocupados. ¿Cuántas veces se les ha dicho eso aquí, Palas? ¿Ah? Y dije, yo no soy nadie para estar juzgando, tú lo tienes o tú no lo tienes. Hemos visto cómo se da el derramamiento del Espíritu Santo, se les ha testificado la manifestación de Él también en nosotros. ¿Para qué se les testifica? ¿Para decirles que soy mejor que ustedes? ¿Cómo lo han entendido ustedes que se los he testificado? ¿Por qué? Para que ustedes averigüen cómo es que se manifiesta. Yo les he dicho también que cuando me hablan del Pentecostés, muchas iglesias, bueno, la mayor parte de iglesias, bueno, no, la iglesia hoy en día no lo recibe, la que va en la gran ramera, pues ¿cómo lo va a recibir si no agrada a Dios, verdad? Ahora, ¿cómo las iglesias enseñan que eso era solo para los apóstoles? Y es mentira, porque Pedro, cuando recibieron el don del Espíritu, lo que citó fue la escritura de Joel, que dijo que el Señor era el cumplimiento de la escritura, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre los apóstoles nada más. Sobre toda carne. ¿Qué somos nosotros? Carne. Y sobre una parte, digo, sobre toda carne. Entonces, precisamente, ahí está muy peligroso para el que no lo tenga, porque entonces no es contado en el pueblo de Dios. Entonces, precisamente, hemos visto también las enseñanzas, ¿por qué se impide el recibirlo, Bel? ¿Te acuerdas tú? Bíblicamente hablando, con textos claros, que se han leído y se han repetido aquí, se han repetido y repetido. ¿Te acuerdas tú por qué se impide el recibirlo? ¿Por qué se impide recibirlo? ¿Cuál podría ser el impedimento de recibir el Espíritu Santo? De no obedecer. Precisamente,
Pero más clarito es el que no se llegue hasta negar a sí mismo. ¿Qué dice el Señor? No es digno de mí. ¿Cuánto hay que dejar por causa de Él? Todo. Por eso les decía yo a uno de los solteros que me hablaba el Gerson de eso afligido, y las muchachas también así, les digo yo que miren bien qué van buscando, porque yo a quien busco aquí es a Jesús y el don del Espíritu. El don del Espíritu es la promesa divina. Y cuando él me decía a mí, ¿y si no hay mujer cristiana para casarme? ¿Ese no sería un problema para ustedes? No, ese problema es tuyo, le digo, porque andas buscando lo de la carne, pero yo busco lo del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Entonces le dije, ese es problema tuyo, porque tú vas buscando lo de la carne. Ese problema te lo dejo a vos. Yo no tengo ese problema porque yo a quien busco es a Jesús. Y no estoy dispuesto nada más a dejar lo que todavía no tengo, le digo, sino que hasta lo que ya tengo estoy dispuesto a dejar por causa del Espíritu. Como se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos, le digo, el día que ustedes ya no quieran de Dios, déjenme, no para casarme con otra, sino que para quedarme solo para el Señor. Y los que están solos que quieren casar. Entonces, precisamente que piensen qué es lo que van buscando. Si lo del Espíritu o lo de la carne. Pero les dije, ahí los voy a mandar con Gerson para que se queden en el mismo problema ahí. ¿Verdad? Si yo estoy dispuesto a dejar, no sé si el Beto, pero yo sí, aún lo que ya tengo, ¿cómo no voy a dejar lo que no tengo por causa del Señor? ¿Y tú ves? ¿Estás dispuesto? Se lo he dicho la telechita bien claro. Para casarte con otra, ¿no? ¿No? Ajá. Pero ojalá que sí quiera siempre la telech. Ojalá que sí quiera. El propósito es que ninguno se pierda. Y tú, Evodia, siempre vas a querer. Esta no es una amenaza, esta es una realidad. Bueno, para el verdadero cristiano es una realidad. ¿Qué dicen de eso? ¿Están de acuerdo o desacuerdo? Y precisamente, hablando de este don del Espíritu, en toda esta área que leímos, muchos empiezan con muchas inquietudes. Y entre ustedes, como dije, se dan también esas situaciones, pero el hermano no lo usa igual el Señor. No, es que no es el hermano, es Dios el que hace la determinación. Les he dicho yo también, hermanos, y me rasco la cabeza, averigüen si también el corazón de ustedes es como el mío, porque desde que el Señor me alcanzó a mí, yo estoy dispuesto, Tomás, a no dormir y a no comer, y si parado me tengo que quedar una semana durmiendo así, ahí me quedo, sin cuestión alguna. Desde que yo me entregué con pellejo, pelo, todo, y si hay que dejar las orejas pegadas en un pedazo de machete ahí, irme sonto, así me entregué yo, no sé tú, pero yo así me entregué, no sé el Chepe también, el Beto y el Chepe, porque yo así me entregué al Señor y muchas veces, no digo muchas veces, y siempre eso es lo que está puesto en balanza delante de Dios. ¿Cuántos me creen? La disposición de dónde? Del corazón. Así es que irle pensando, Tomasito, y si me entiendes bien. ¿Y tú lo crees que así es? Entonces muchos dicen, pero lo busqué y no lo hallé. A mí se me hace que lo buscaste mal, como dijo Santiago. Pedís mal. Para gastar, dice. O sea, quizás para sentirse importante. Pero a ustedes nunca me han visto que yo me siento importante porque predique. Al contrario, me siento comprometido y responsable ante Dios. Es más, aquí está la hermana Rosita que a días camina conmigo en el camino del Señor. ¿Cuándo yo anhelé ser un predicador que tú me oyeras, chorrito? ¿Ah? Nunca he anhelado. El Señor me lo habló, Tomás, desde el principio. No busquéis ser pastor, ni maestro de una congregación, ni maestro de dominicales, me dijo. Porque eso, me dijo, es de la carne, es de este siglo. A ti te he puesto en lugares mejores, Beto, me dijo. Te he puesto en los lugares celestiales juntamente con los príncipes de mi pueblo. Y lo que yo tenga que hacer contigo, dice,
eso déjamelo a mí. Miren qué bonito eso. ¿Estás entendiendo, Henry? Por eso es que ustedes y todos los pastores cuando oyen los mensajes, porque por allá por Tijuana y para el lado de México suenan mucho los mensajes, ¿verdad? Más que para acá, dicen, pero está mal, dice, porque él no es un pastor, no es un obispo, tiene que ser un obispo. ¿Y qué es él? Pues dice, es un dice que él no es pastor, no es evangelista, pues él nomás es una voz que hace ruido ahí, un predicador de la palabra. No, dice, tiene que ser un pastor. ¿Y quién los enseña ahí? Ahí todos predican, le dicen los hermanos. ¿Y quién es el líder ahí? Jesús, le dice. Ah, él es el líder. Y cuando les pregunten a ustedes, tomen escrituras básicas, cabales. Pablo dice que todos nosotros somos su cuerpo y Jesús es la cabeza. ¿Verdad que sí? Y entonces precisamente es bien importante que aprendamos esto y que también se acaben estas cuestiones, porque en la otra mano, escuchen bien lo que le hablé a los hermanos, y esto también es para ustedes, porque como les digo, a veces se han dado cuestiones, ¿va? Y preguntas y el por qué y murmuraciones a veces, y no debe de ser así. Les dije a los hermanos yo, el don que se necesita para la sabiduría de nuestra salvación está en medio nuestro. Lo tenemos. No importa si está en Beto, si está en Tomás, si está en Palás, si está en Henry, si está en Chepe, o está en Bel, o está en Reinaldo. Eso no importa por dónde viene. Lo importante es que el don ya está aquí y el propósito del don es que por él seamos salvos. ¿Cuántos? Todos. No importa quién lo tiene, lo que importa es que lo tenemos. Y por eso Pablo habla y con los de Corinto en esa necedad que estaban también. Y precisamente son cuestiones similares a las nuestras, a las que se han venido dando entre los hermanos. Lo importante es que la verdad se nos dijo. ¿Quién la dijo? No importa. Lo importante es que es la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿No entendiste, Bel? Porque te miro que te quedas así. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, lo importante es que la verdad se nos dijo, Chepe, y el asunto es que la pongamos por obra. Eso es lo que sigue. Por medio de quién la dijo Dios, ¿importa? Eso no importa. Porque todos somos miembros, dice Pablo, los unos de los otros. Y por eso dice, cuando uno se duele, todos se duelen con él. Y cuando uno es, dice, cuando uno es exaltado, todos se gozan con él. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo ahí en cuanto a eso? Y precisamente de esto hablaba con los hermanos. Les digo yo, tienen cantidades de cassette y muchos hermanos andan haciendo preguntas. ¿Saben por qué? Porque les pasa como lo de Los Ángeles. No oyen los mensajes. Pues no nos los da, dice la televisión. Y precisamente saben qué es lo que está pasando. Se están quedando sin conocimiento. Y solo tienen el tiempo de estar cuando estamos en vivo en los mensajes, que es menos tiempo. Digo, pero el discipulado se ha dado. Y se ha dado un discipulado precioso. No sé cuántos lo han podido palpar aquí. Porque a mí me preguntan los pastores que dice que yo no estoy trabajando para el Señor. Dice, porque yo no estoy discipulando a nadie, porque no soy pastor, dice. Y que porque no los llevo a un local. Ellos piensan que el local es el que discipula, no el espíritu por la enseñanza. ¿Ves qué tragiversado está todo, Reinaldo? Todos los pastores piensan que el local es el que discipula. Y que todos los domingos Bethlehem tiene que estar ahí para ver los dolaritos que va a dar. Y si es de a 20 que lo reprenda y que saque el de a dólar y que lo ponga ahí todos los domingos y los cultos. Y luego que el pastor tenga dinero y para que le esté diciendo que así está bien. Piensan que eso es discipular. Y si me oyen, que se avergüencen. Porque el discipular, ninguno de nosotros estamos capacitados, porque la obra no la hacemos nosotros. Ni nunca dijo el Señor, los pastores y los maestros os guiarán a toda verdad y a toda justicia, sino que dice, y mi espíritu, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y es precisamente este. Y precisamente como le decía a los hermanos, ¿por qué se ponen ustedes a murmurar del hermano en vez de orar por él y darle gracias a Dios por todos? Y cuando no tenga nadie, como se los he dicho aquí,
Aquí también se los he dicho. Porque escuchen, hermanos, porque si allá la gente se da cuenta de los mensajes porque nos oyen y oyen toda la sabiduría que Dios nos ha dado, escuchen bien y paren oreja. Y esto se puede dar en cualquier momento y en cualquier día, que digamos que un familiar del hermano Reinaldo lo visite. Esto se puede dar cualquier tiempo, ¿va, Reinaldo? O a mí, que tengo familia cristiana, y estén en los cultos en medio de nosotros. Y oigan las enseñanzas que ustedes han recibido tal vez por cassette o que alguna vez hayan oído alguna, y que las oigan con mucha sabiduría. Y oigan aquí que está un hermano hablando, o que nos vean en los DVDs que grabamos, pues, y que vean a los hermanos hablando fuera de la Biblia y de cosas literales y que no entiende lo que habla. Les he dicho, hermanos, limítense a hablar hasta lo que entienden de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esto les va a dar más reputación de conocimiento. Porque si empezamos a hablar palabras que no entendemos y no edifican y no son bíblicas, quedamos en vergüenza con la sabiduría que Dios nos ha enviado. Entonces, precisamente se les ha dicho allá también en Tijuana, hermanos, bueno, como dicen aquí Los Ángeles, ¿qué dicen aquí? ¿Enseñanza qué dice? ¿Qué dice? Hemos recibido. Ok, tienen ya la enseñanza, vivan por ella. Y cuando no tengan el don, que el don no se manifieste o que no venga, pónganse a orar. ¿Acaso que orar no es un don también? Y de eso carecemos mucho, porque yo pienso que piensan que también yo soy el que los debo llegar en la oración. No, es que uno en el cuerpo es una cosa, otro es otra, y otro es otra, y otra. Y oigan, hermanas, y esto también es para ustedes, la oración. Y la oración se debe orar únicamente en los cultos. Ustedes han oído el Pablo cómo les recomienda a las iglesias que oren por cuantos y todo, y todo, y todo. Ajá. Y todo el tiempo. Y mando a los hombres que levanten manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda, y que oren a Dios en todo lugar. Y precisamente, escuchen bien. Y esto digo, ya que estamos en esta parte de la escritura, es bien importante que lo entendamos hoy, ¿ves? Porque digamos yo me fui para Tijuana, ¿va? Los hermanos vamos a cantar coritos porque el hermano no está y todo el mundo, no hay quien predique y a perder el tiempo después, pues sí, que no se caiga, a sentarse y a melengüeñar ahí, en vez de estar orando. Hay que tomar tiempo. Hoy no está el hermano. Tenemos enseñanza, ya la tenemos, tiene el don de, ¿cuántos han testificado que Dios nos ha dado el don de la predicación? Al verlo estaba oyendo hoy que estoy bajando mensajes de cassette a CD. Estaba oyendo. Gracias a Dios por el hermano, que Dios lo usa y que no sé qué. ¿Y de cuántos he oído eso? Ahora, no gracias a Dios por mí, gracias a Dios por todos y por su misericordia. Porque precisamente todos debemos de ser vasos y elementos útiles en la mano del Señor, no con el mismo don. Allá estaban los apóstoles aquí en el mismo libro de los Hechos. Y aún, escuchen hermanas y paren oreja, todos. Se daba de que, pues como la obra del Señor es santa, ¿cuánta? Toda la obra. Y se daba de que la comida había que repartirla. Y buscaron allá cualquier novato, agarraron ahí, venga, dijeron, a este que no sabe nada, a este pónganlo a cocinar. Así dijeron los apóstoles. Escuchen bien y paren oreja. No es justo, dijeron. Pues el hermano Edgar cuando está que ore y que nos guíe en oración y que tome 4 horas él y que él haga aquí. Nosotros cuando él no está, pues hay que reírnos y estar aquí sentados y melengüeñar y jaja y chistar. Bueno, y no son parte del cuerpo, no deberían de estar orando hasta por mí y por todos los demás. Y decir, hermanos, hoy que no está el hermano Edgar, que hubo menos enseñanza, vamos a tomar más ¿qué? Más oración. Y levantarse uno de oración y estar clamando al Señor. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto nos indica la Biblia que hay que orar? Hasta por la ciudad dice que hay que orar, si por si no tuvieran de qué orar. Hasta por los gobernantes dice. Hasta por la policía dice. Imagínate. Estamos cortos, Beto. Ya entrando en detalle. ¿Cómo que no hemos aprendido nada? ¿Qué dice? ¿Todos están aquí? Entonces, precisamente, no se trata de perder el tiempo, se trata de que esté el mismo fuego
El mismo ánimo, aunque no el mismo don en todos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Entiende, Reinaldo? El mismo fuego, el mismo ánimo, aunque no el mismo don. Pues la enseñanza la hemos tenido. Y precisamente en otras ocasiones les he dicho yo que están todos aquí a la expectativa. A ver cómo usa el Señor al hermano otra vez. Y están todos. Y vamos a ver de qué va a hablar. El Señor lo va a dar y nos va a dar duro otra vez. Y nos va a hablar con poder. Pero el problema es, y se lo dije en Tijuana también, que están esperando otra enseñanza. Y la primera, la que les prediqué antier o ayer o hace 3 meses o hace 4 años, no la han puesto por obra. ¿Para qué quieren la otra? Y como que solo esperamos un don. Y hay muchos, ¿no? ¿Todos me entienden? Y el don entre todos. El don, imagínense hablando de la oración. ¿Qué dice el libro de los hechos que hacían los hermanos cuando iban como nosotros? ¿Te acuerdas de ver? ¿Qué dice que hacían? Iban de casa en casa, dice, predicando la palabra del Señor y orando, dice, y compartiendo el pan, unánimes. El pan que era la cena del Señor todos los días que comían juntos. ¿Se acuerdan? Incluyó ahí, ¿qué más? La palabra y ¿qué más? Y las oraciones. Y el que comían juntos en el cuerpo del Señor unidos. La unidad del Espíritu. Y todos eran unánimes de una misma alma. Precisamente el Espíritu. Muchos, y en el otra área traté con los hermanos de los novatos, de los nuevos. Escuchen bien. Pablo habla y dice, escuchen bien, dice así: no un neófito, cuando habla de ser obispo o ministros, o ser, cuando hablamos en ese término de la palabra de Dios, ustedes ya saben qué es: personas capacitadas por el Espíritu para participar de la enseñanza de la palabra, o para participar en la iglesia del Señor, porque no solo le habla a ellos, le habla a los diáconos, a las diaconisas, cómo deben de ser, cuál debe ser el temple y todo. Entonces, precisamente, cuando empieza a hablar de eso, dice, no un neófito, no sea que enredándose en lazo del diablo, se envanezca, se ha envanecido. El neófito, hablaba con los hermanos en qué consiste la palabra neófito. Bendito Jesús, no se le mira nada rojo. Y yo algo mero raro oigo ya. ¿La Matal ya se durmió, por eso ya no oye. El neófito es el que empieza. La palabra neófito aplica a nuevo. Y hablando con los hermanos, empezamos a hablar de los neófitos. Empezamos a hablar de los inconstantes. Exactamente son los mismos. Escuchen bien, Pablo empieza a hablar de los neófitos, porque un nuevo, la palabra neófito, una vez me acuerdo que le dije a una persona yo que era un neófito. Me dice ciego, me dijo, porque eso le dicen a los neófitos también, a los ciegos, dicen un neófito. Y es que neófito es nuevo. Falta de experiencia, falta de conocimiento, corta la vista, todo es una aplicación misma. No ve bien, no discierne bien, no comprende todavía. Porque, y la palabra indocto es exactamente lo mismo. Lo que Pedro dice.
Pero los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, dice, para su propia perdición. Y precisamente el indocto es lo mismo que un neófito. Y le dije, la palabra indocto quiere decir, porque en el Señor somos como adoptados hijos, pero en un crecimiento, porque la Biblia siempre habla de un crecimiento. Según la entrega. Por eso es lo que ¿qué es lo que más se les ha recomendado aquí? La entrega. Y que se averigüen, cuando se les digo que se averigüen por qué es que no hay esto y lo otro, les digo, ¿dónde tienen que ver el problema que está? ¿En qué? En la entrega. Lo mismo que hablaba ahorita, la disposición del corazón. Muchos no vienen con la panza bien llena al culto. Esos no los hacen moverse en la casa, tienen que comer primero. Y yo desde que me entregué al Señor no ha habido necesidad últimamente, pero cuando el Señor me ha llevado, ahí está la hermana Carmen que lo sabe. Yo cuando iba para la iglesia o venía o iba y que tenía que ir a predicar, o iba para Tijuana, lo mismo me da y hasta el día de hoy. Cuando voy para Tijuana, si me tengo que ir, si llevo comida en la panza o si voy vacío, como vaya. Porque no me interesa eso, ni tiene valor esas cosas para mí, según el valor que encuentro en Dios. Pero habrá mucha gente así de dispuesta. Imagínense que allá en Tijuana hablaba con los hermanos de ese ejemplo, porque hablábamos del ejemplo precisamente que han recibido por lo mismo, porque ¿dónde están las dificultades? ¿Verdad? Porque por ahí se tiene que ver dónde están las dificultades. Si no has seguido un buen ejemplo y el ejemplo se te ha dado y buen mensaje se te ha dado y no lo has seguido, las dificultades van a venir de ahí, Reinaldo. Les hablaba de las estadías, por ejemplo, los fines de semana, cuando yo he ido para allá, 2, 3 días, o 2 días, o un día para otro. Yo empecé a quedarme en casa hasta que llegó esta mujer que les dije, y como les testificaba a los hermanos, empezó por un buen fruto y por una buena acción. Y precisamente no se trata de menospreciar a nadie, y ustedes aparentemente pensarán que yo me equivoqué y que me pasó como Samuel, este es el ungido. No, es que el problema es que en el Señor a nadie se debe menospreciar, sino que se busca siempre la oportunidad de convencer a todos, Reinaldo. La oportunidad. ¿Todos me entienden? Y cuando ya tocó el área donde había que enseñarles dónde andaban mal, ¿vel? Ahí ya no, igual que en el lugar donde empezamos. La necesidad tenían, vaya, en la necesidad se les asistió y se les ayudó, y sí que les ayudó el Señor. ¿O no les ayudó? Sí, solucionaron el problema serio que tenían, como los conocí, los encontré, que Reinaldo no fue para entonces conmigo, pero sí se dio cuenta. Y precisamente la necesidad se suplió, pero cuando ya trató el Señor de disciplinar y enseñar el sometimiento a Dios de toda su casa y su familia y todos, y dice, no, ahí ya no. Entonces me dijo el Señor, estos déjalos, porque no están contendiendo contra ti, sino que contra mí. Así de que el que contiende contra mí, ¿para qué seguir con él? Y Dios no los bendijo por eso en el principio, no les dio la oportunidad también como a vos y a mí. Y a ti, Bel, lo mismo. O sea, se les dio la oportunidad. O sea, a nadie podemos cerrarle la puerta. El problema es que entren o hacerlos entrar. Eso es lo que indica el Señor. Fórzalos a entrar. Ahí donde entra esa aplicación de la paciencia. La paciencia y estar enseñando. Y se enseñan hasta donde el Señor permite también, el Espíritu. Recomienda a los oyentes y les dice a los creyentes, no resistáis al Espíritu de gracia. Va a matar que así te dice, que no lo resistáis. ¿Ya sabes qué es resistir? ¿Ah? Resistir es pelear contra él, contra la enseñanza que él trae, no estar de acuerdo con él. Eso es resistirlo. No, eso no, y que no es para mí. Eso es resistir al Espíritu de gracia. ¿Oíste, Belito? Y Pablo dice, no resistáis al Espíritu de gracia, no menospreciéis las profecías. Porque al menospreciar las profecías, ¿de quién vienen? Del Espíritu. Y al menospreciarlas, ¿a quién menospreciamos? ¿Puede ser Dios menospreciado?
De eso he hablado con estas muchachas, con Robert, el otro día, con Gerson no he hablado, pero Gerson por aquí le entra y por aquí le sale. A Dios no se le puede hacer esperar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A Dios tampoco se le preguntan las cosas después de que han dio la respuesta 2 veces. Ahí tienen a Balaam. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam fue y consultó a Jehová. Dios le dijo que no. ¿Y qué era? ¿Y el no de Dios qué es, Reinaldo? ¿Es tal vez sí? ¿Qué es el no de Dios? Determinativo. Llegó y le dijo, consultó y sí lo encontró y lo oyó y habló con él y le dijo, no irás. Vino la tentación más fuerte. Se las pongo así y así fue. La tentación aplicó más fuerte y también ahí estamos nosotros en ese camino. Y resulta de que como la tentación aplicó más fuerte y la vio más galana, y dijo, ay, tal vez Jehová esta vez me deja ir. Y sí, lo dejó ir, pero para que se perdiera. Porque amó más el premio, dice Pedro, de la maldad que a Dios. Eso les he dicho, a Dios no se le puede hacer esperar, ni preguntarle la misma cosa 2 veces. Si Dios ya te dijo y ya te dio la respuesta, Beto, esfuérzate y sé muy valientes, porque solo esos arrebatan el reino de los cielos. ¿Oíste esta ley tú también? Tú también, Reinaldo. Si Dios ya te dio la respuesta, Reinaldo, y tú ya la sabes, no tienes que preguntar otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte y ser muy valiente, Bel, porque si no estás arriesgando tu propia salvación. ¿Cuántos me creen? Es que precisamente, y esto se lo he dicho a Gerson, es que eso es lo que ustedes no entienden, le digo, y a saber qué tienen en la cabeza, ¿qué quiere decir la palabra soberano Dios? Yo creo que la gente no sabe qué quiere decir eso. ¿Entendés, Tomás, lo que digo? Por el Espíritu, soberano Dios. ¿Qué se le puede contradecir? ¿O qué podríamos pensar que nos contestó mal él para que le preguntamos otra vez? ¿Entiendes, Tomás? ¿Y quiénes somos nosotros para que él nos ruegue? Aunque Pablo dice, aunque lo que dice Pablo, yo no me atengo a agarrar esa escritura a favor mío, como dice el apóstol Pedro, la tuercen, dice, para su propia perdición, con lo que dice Pablo, porque fácil la podríamos torcer, es decir, como que si nos rogásemos por medio, como que si él rogase por medio de nosotros. Sí, así aparentemente sucede. Pero ¿será que Dios nos debería de rogar siendo el Dios? A mi término de pensar, no. Pero es que Pablo no dice que él ruega, sino como si rogase, así aparentemente se ve. Tratando de convencer a los necios, pues, en otras palabras, pero en el término de nuestra sabiduría de parte de Dios que se nos es dada, Beto, Dios no nos debe de rogar a nosotros. Nosotros debemos de suplicarle a Él. ¿Oíste, Bel? ¿Oíste, Matal? ¿Oíste, Henry? También oíste, Malén. Pensé que no me ibas a ver porque miro muy oscuro ahí para adentro. Oh, sí. Y precisamente es asunto que le pensemos, que meditemos en nuestro corazón. Imagínense todas estas cosas con los hermanos, y les decía yo, porque había murmuraciones de que, y eso, a ver, ¿cuántos han sabido que aquí se han dado esas murmuraciones también? Que el hermano no, y que lo duerme a uno, y que no te duermes porque andas en la carne cargado de pesadumbres, y tenemos que tener cuidado también. Les he dicho también, acuérdense ustedes también, cuando son participantes del cuerpo, escuchen bien, porque para todo hay Biblia y para todo hay enseñanza. Si estamos trayendo pesadez en vez de traer bendición, si estamos fluyendo ríos de agua viva o estamos impartiendo pesadez de otro espíritu, porque si no andamos bien delante de Dios, y esto es personal, la responsabilidad. Palá sabe que anduvo pensando y meditando todo el día, él sabe cómo anduvo, también Chepe lo sabe bien, cuáles fueron sus meditaciones, en qué estuvo su mente, y al pasar aquí, pues lo que anda dentro del vaso, eso va a salir.
Reinaldo. Si traen los ojos cargados de adulterio o de fornicación. Y vamos a estar aquí. Y por eso Pablo dice, y Pablo no cierra la puerta, dice, mirad que no seas participante del cuerpo de Cristo indignamente. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Digo, por los dos lados. En primer lugar, algunos de ustedes siempre vienen cansados. Yo he visto que aunque esté la presencia de Dios, y Dios me ha dado mucha gracia, la Evodia lo puede saber, que me ha dado mucha gracia por tratar de tenerlos despiertos. ¿O no me ha dado gracia el Señor? ¿Cuántos pueden testificar? Reinaldo, ¿tú no te has dado cuenta de eso? Pero sin embargo, aún así están, mira, el Beto le hace con un ojo y con el otro se le guinda para abajo. Y aunque la gracia esté ahí, y a muchos traen mucha pesadez. Que son dos cosas diferentes. Una es el que imparte y otra es la que traes. ¿Todos me entienden? Digo, es aceptable que también nos cansamos. Nunca se ha dejado de aceptar eso, porque no hemos recibido la incorrupción, Reinaldo. Pues no te vas a dormir por eso. Claro, es aceptable que nos cansamos y podemos venir cansados. Si tenemos un día duro y vendemos nuestro tiempo y nos hacen como quieren, pues ni modo, ¿va? Podemos venir cansados. Pero cuando venimos aquí, venimos con la disposición de esforzarnos. ¿Cuántos vienen así? Así tiene que ser, porque nos venimos a gozar. Yo no vengo como carga aquí. ¿Tú, Beto, lo has agarrado como alguna carga? Y por eso yo, si aún me tocara irme, bueno, ya me ha tocado irme de aquí al trabajo, me voy. Libremente y gozoso, Reinaldo. No va a creer que voy allá bravo, que para estos hermanos que terminó tarde el culto, que me ve duro. Ay, no, bien gozoso voy. Y allá se dieron cuenta porque el ejército me anduvo mal informando. Pero también les paré ahí, el Señor puso un paro allá. Se los pongo a prueba yo y les digo, bueno, si quieren, probémosle. ¿En qué no está bien hechas las cosas? Y resulta que siempre cuando llaman y que no, alguien no puede, a mí me están llamando. Y si voy, se las hago bien hechas, aunque no haya dormido toda la semana. Así tiene que ser. Porque no caminamos con nuestro poder, sino que con el poder de quién. ¿Y qué hace falta ahí, Bel? En el poder de Dios. A ver, averíguate qué hace falta. ¿Ah? Descanso. Que no dormí mucho. ¿Qué hace falta ahí? No me entendiste. ¿Qué hace falta en el poder de Dios? ¿Ves? Que no dormí mucho, que no descansé bien. ¿Qué hace falta? Mírate, no nos queda excusa, va que nos tapa la boca el Señor ahí. No nos queda excusa, Tomás. ¿Qué hace falta ahí? Digo, pero esto es nada más para los que creen. Porque el que cree. ¿Y cuántos creyentes hay aquí? Bueno, entonces se gozan. Y precisamente, ¿cuántos han testificado aquí que los días jueves, cuando salimos tarde y todo, no importa el horario que salgamos, es el más bendecido? ¿Cuántos han testificado? Levante la mano. Hay hasta uno. ¿Tú también te has dado cuenta de eso, Bel? Sí, te has dado cuenta. No porque aquellos dicen. Porque el problema es que Ananí y Zafira llegaron porque vieron a los otros que llevaban, pero lo hicieron mal por lo mismo. ¿Sí me entienden, verdad? Es que el otro día por eso les hablaba, creo que fue así, sí, aquí fue también. Como mixto todos los mensajes, me voy a Tijuana y me toma ya el Señor y vengo aquí. Y les dije, ¿va?, que no habría que hacer imitación, sino que una experiencia propia, personal. ¿Te acuerdas, Beto, que hablamos de eso con ustedes? Y la Telech también se acuerda. Es algo personal, de experimentar la gloria de Dios. No que nos contaron, Beto, sino que la vivimos, Chepe. ¿Entienden lo que les hablo? Y precisamente en todas estas áreas, en primer lugar, donde me ha tocado aplicar mucha esta escritura en las enseñanzas que hemos tenido en el camino y en las preguntas entre los hermanos, es que muchos quieren indagar cosas que no nos convienen indagar. Imagínense, el otro día llegué a Tijuana y desde que llegué, hermano, fíjese que pues aquí el fulano de tal dice que vamos a tener que agarrar diccionarios porque no entendemos lo que leemos en la Biblia. Pues el diccionario que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Y el que no lo tiene se va a morir porque la letra mata.
¿Ah? Y el Espíritu vivifica. ¿Entendieron? Ahí donde se debe de aplicar, mira Reinaldo, esas escrituras. ¿Entendiste, Henry? Y que mire, hermano, que vamos a necesitar, me dice, es que estábamos viendo y nos metimos a una enseñanza y profundizó el hermano y que quiere ver y nos dijo que quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres cuando se metieron y nacieron gigantes y que no sé qué. Y me dice, y llega el hermano a una conclusión que los hijos de Dios son los ángeles, dice. Le dije, vengan para acá todos, les dije. ¿Y qué han aprendido? Les dije. Y no hay ni un maduro entre ustedes que reprendan a este espíritu maligno que los está engañando. Nunca han leído ustedes. Bueno, y vamos a tratar, pues para eso le preguntamos, hermano, que no sé qué, porque queremos que nos aclare mejor y que no sé qué. Vénganse para acá, le dije, y andaba en Home Depot con ellos y allí estaba el tal, fulano de tal. Le dije, un adelanto les voy a dar. Les dije, vámonos al libro de los Hebreos y les abrí la Biblia, capítulo 1. Y dice, ¿cuál de los ángeles dijiste tú jamás? Mi hijo eres tú. Necios, les dije. Y ni uno sabe la Biblia entre ustedes para reprender tales enseñanzas, les dije, entre ustedes. No osaron a preguntarme más, ya se terminó la enseñanza ahí. Cuando llegué a la casa, les dije, pues sí, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, sigamos, les dije. Se caen en necedades, Reinaldo. ¿Tú te entiendes, Bel? Y el problema es que en el resto de lo que nos corresponde poner por obra, no se está haciendo. ¿Entiendes, Beto? Y precisamente ahí donde lo llevo siempre. Los tiempos y las sazones no os toca a vosotros saber lo que el Padre guardó en su sola potestad. Pero una cosa, aquí está la otra parte. Pero, ahí hay un pero. O sea que bueno, hasta ahí se quedó, pues nadie va a saber nada aquí todos calabaza, calabaza, como dijo el Bel, cada quien para su casa. No, momento. Ok, no les toca eso, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu que mi Padre enviará en mi nombre. Y me seréis testigos. El testimonio fiel, les he dicho, no es tanta palabrería. Es testimonio fiel, es tu actitud, Reinaldo. Porque vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, los que le ponemos sabor, que no todos matándose, todos robando, y nosotros haciendo el bien, y obrando bien, y actuando bien, en medio de toda esa generación maligna y perversa, y haciendo las cosas bien, y todo bien hechecito, entre la casa, la familia, entre todo, y que todo se note que hay una diferencia en nosotros, que hay un sabor de Dios en nosotros. Ojalá que cuando Henry llegue y hable con alguien le diga, usted es diferente a los demás. Esto no me lo han dicho una vez a mí, mi hermana Rosita, que no nos han dicho una vez. Ustedes tienen un toque diferente, un sabor especial. La sal de la tierra. Ustedes tienen el acento. Ustedes sí tienen un sabor bueno. Porque si la sal perdiera su sabor, su sazón, ya no sirve más para nada, sino que para ser tirada en las calles y ser holladas por los hombres, pisoteadas. Ahí está el punto. Van a recibir el poder transformador de Dios, el poder que hace todas las cosas en ustedes. Entonces, en ustedes se testificará de mi poder. Por eso es que allá dice que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y a Él lo glorificaría, a Jesús, porque tomaría de lo suyo. ¿Por qué de lo suyo? Porque Él fue el que padeció, el que también resucitó entre los muertos, el que hizo toda la obra, fue Jesús por nuestra redención. Y nadie, dice la Biblia allá en el libro de Hebreos, toma esta gloria para sí, sino para aquel a quien ha sido dada. Honren todos al Hijo como honran al Padre. Y precisamente allí es donde está esa honra y esa bendición. Y por eso habla en otras escrituras. Y por eso dice, por eso heredó tal honor, de modo, dice, que se doble toda rodilla
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Heredó tal bendición por todo lo que se sometió. Ahora nosotros seguimos su mismo camino y nos hace sus hermanos menores. O sea que recibimos las mismas glorias juntamente con Cristo. Pero para esto hay que padecer, y hablamos el otro día cuál es el padecimiento. Padecimiento es estar sometidos, porque precisamente de eso hablamos, de no resistir al Espíritu de gracia, de no estar despreciando las profecías, porque el padecimiento es voluntario y el Espíritu de gracia no te obliga. ¿Qué tal? El Espíritu de gracia te da sabiduría para que tu propia voluntad sea doblegada a Él. Si tú lo tomas, es tuyo. Si tú lo dejas, otro lo tomará. ¿Y se ejerce? A ver si no viene la del sur, la reina del sur. ¿Ah? Tú ya echaste mano, ya no vas a dar chance a eso, Tomás. Casi que venía de al mismo rumbo del sur, ¿verdad? Donde venía la reina. Bendito sea Jesús. Y precisamente en estas escrituras, hermanos, ahí queda la sección, no es de saber tiempos y sazones. Otra escritura cuando la gente cae en necedad, cuando no hay escrituras básicas para que estén debatiendo y para torcerse, es Moisés escribe desde el libro del Génesis y dice, ¿saben ustedes que Moisés escribe ese libro? ¿No lo sabían? Sí, dice, lo revelado pertenece a los hombres y lo oculto pertenece a Dios. Así está escrito. ¿Oíste, Beto? Y precisamente es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. No os toca a vosotros conocer o saber los tiempos y las sazones. Tiempos, les expliqué la otra vez, les di una enseñanza de eso. Reinaldo se ha de acordar. Ahorita se acordó, se la estaba rascando, se la vi. Le estaba quitando el polvo para ver cómo decía. Los tiempos es cuándo. Sazones es cómo lo va a hacer. No, pero que si es Elías, si es el mismo Elías que se llevó el carro de fuego y que no sé qué, y si es el mismo Moisés y que no sé qué, y usted quién piensa que es. Yo no pienso, le digo, eso le pertenece a Dios. Si me tocara a mí, le digo, porque aún Juan el Bautista vino, y también vino Jesús, pero Jesús no era Elías, y era el Elías aquel que dijo el Señor que mandaría. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que vimos el otro día? Y así dice el libro de Malaquías. Pero antes de aquellos días, dice el Señor, yo enviaré al profeta Elías. Y por eso allá ustedes se dan cuenta, los fariseos, como les hablé el otro día, llegaron allá y enviaron a Juan. Y estos no discernían porque estaban ahí igualito que esos necios. ¿Y quién será Elías? ¿Y cómo irá a venir Elías? ¿Será que el mismo carro lo va a traer? Y estaban los mentados y va de darle, y a ver si viene así. Y por eso con Juan van y le preguntan, ¿tú eras aquel Elías que había de venir? Porque vieron todas las señales que hacía Juan, todo el poder con que les hablaba. Juan les dijo, no soy, yo soy una voz que clama en el desierto, del cual dijo el profeta Isaías, preparad el camino del Señor, enderezad sus calzadas. Pero tras mí, les dice, ahí viene uno, no les dijo era Elías tampoco, porque en verdad no era Elías, era el poder. Y lo que les hablaba el otro día, y lo que les hablaba a los hermanos en Tijuana también, que no, cuando habla de Elías, cuando habla de Moisés, ¿acaso que era Moisés algo o que era Elías algo? Si Elías era otro como Reinaldo y como yo, y así también Moisés. Pero ¿quién era el que operó en ellos? El poder de Dios. Gerson es bien necio para esas cosas también, porque todos esos falsos ministros y todo eso, en esas necedades caen, investigando cosas que no les son dadas a ellos conocer. ¿Verdad? Necios, porque aquí dice que los tiempos y las sazones las guardó su Padre en su sola. Ahora, pero por el Espíritu yo sé quién es Elías. Era Dios manifestado en un hombrecito así chiquito, flaco como el Reinaldo. Dice que cuando se encorvaba y se hincaba, dice que se hacía un arco y metía la cabeza bajo las patas. Ahí así oraba, dice, hecho un nudo. Así dice la Escritura, como junco dice que se ponía.
No, Reinaldo tal vez está muy panzón como el Bel, creo que era. Oh, como el Henry. ¿Y Moisés? ¿Quién era Moisés? Un miedoso igual que Reinaldo. No, y tartamudo igual que el Beto. Y que para dónde voy, le decía. Y que me da miedo ir solo. Manda otro conmigo. Lo regañó y se enojó Dios. Entonces, ¿quién era Moisés? Nadie. Era don nadie como Tomás y yo cuando estábamos perdidos en el mundo. Pero bendito sea Dios que aquí estamos hoy. Por su gracia y por su misericordia. ¿No entendés eso vos, Oscar? No era nadie. Pero ¿quién operó ahí? ¿Quién hizo todas esas señales? ¿Moisés? ¿Quién hizo todos esos prodigios que Moisés hizo? Porque por ahí se dice así, va, a Moisés abrió el mar. No es cierto. ¿Quién abrió el mar, Bel? ¿Quién cree vos que lo abrió? Oh, Moisés fue o Dios. Y entonces pues estamos hablando mal, Reinal. Entonces, ahora el espíritu que habitó en Moisés, ese también habita en mí. ¿Quién más? ¿En quién más? Ese también habita en mí, es el Espíritu de Dios. Y por eso cuando imposibilitan las cosas y ustedes se portan mal, ahí donde ponemos en duda, ¿cómo es eso que no se pudo? Abrir un mar turbulento, un mar que ya me imagino esas olas, cómo se venían encima de esa gente y los egipcios detrás y aquel gran ventarrón. Imagínate cuando ese mar se abrió, que dice la Biblia que con viento lo sopló Dios así y lo congeló con el mismo aire. Con su boca sopló Dios. ¿No lo has leído, Reina? Y sopló Dios desde los cielos y congeló las aguas y abrió camino en medio de ellas. Y cuando me dicen las muchachas que no siempre no, que no se pudo y que me venció, digo, entonces, ¿qué espíritu tienen ustedes? ¿Verdad? ¿Catal, tú me entiendes? Debe ser preocupante por cada uno de nosotros, porque podríamos llegar a ser oyentes y aún personas que tratan a entrar. Les estoy hablando bíblicamente. ¿Ah? Y pocos son los que lo van a lograr. No deberíamos de preocuparnos individualmente. ¿Qué tal que dices tú? Dile al Chepe ahí. Dile, Chepe, sí. Tenemos que preocuparnos individualmente, Palaz. Precisamente porque no se trata de que porque estamos aquí, porque se nos dijo la verdad. Se trata de investigarnos, Tomás. Y lo que te dije, tú dijiste, yo sentí la presencia de Dios y Dios me tocó y yo te dije, asegúrate que es Dios y que no lo dejes ni a diestra ni a siniestra. Y escarba y busca y olvídate de todo lo demás y las tentaciones déjalas tiradas, esas son neblina, y deja tirado todo lo que se te atraviese por delante por hallar gracia, como dice Pablo. Pablo dice, yo todo lo di por basura, dice, con tal de hallar gracia en Cristo Jesús. Y si alguien tiene de qué gloriarse, dice, yo más, dice, y todo lo di por basura, dice. Aún el haber estudiado con un gran maestro de Israel las escrituras, hasta eso salió sobrando por el conocimiento del Espíritu. No es de ejercicio, ni los institutos, ni nada de eso, basura. ¿Qué dices tú, Matal? Ya opera ese poder en ti, de ese que estamos hablando hoy. ¿Qué dices tú, Malén? Ya opera ese poder en ti, ese que estamos hablando hoy, que leímos aquí en las Escrituras. Pero recibiréis poder, dice. ¿Entiendes, Reinaldo? Cuando haya venido, dice, sobre nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu del poder que fue anunciado. Y precisamente, ¿en qué han caído los hombres? En una enseñanza hipócrita, vana, de pura carnalidad. En todas las iglesias vayan a ver ustedes, no, que el Espíritu es una persona, que el Hijo es otra persona y que el Padre es otra persona. Y de las tres, dice, sacamos una santísima Trinidad y esa Trinidad es Dios y que no, y eso no me lo van a quitar, dice. Yo sé que Él es tres personas, dice, tres divinas, no son como nosotros. Bueno, y cuando yo los encuentro, ¿y cuándo Dios les dijo jamás a ustedes que eres carne? Para que lo personalicen.
Él es uno y es espíritu. Porque no entienden ni para qué es todo eso, todo ese proceso, toda esa gracia bendita de Dios. ¿Y qué caen, Renal? En necedades, en doctrinas de hombres, enlazados por el diablo. Porque eso es lo que les digo, bueno, ¿y dónde me sacan esas palabras en la Biblia ustedes si ni siquiera lo están? Otros resultaron que por estarse peleando con ellos, y que no, es que solo Jesús es Dios, le dice el otro. Y se ponen otro que cayó en necedad. Por eso les he dicho a ustedes, dejen al necio. Y le he dicho al Beto se ha de acordar bien claro, he dicho, Beto, allá en el trabajo que hay otros cristianos que no sé qué, y vos, Beto, calladito. Oh, que yo soy cristiano también. Qué bueno, les digo yo, gracias a Dios, y me voy por ahí. Gracias a Dios que usted es cristiano también, y me voy. ¿Sí entiendes? Inmediatamente empiezan, nomás les empieza a hablar de Dios. ¿Y a qué iglesia va usted? Mire, pero si usted no tiene pastor, está mal y que no sé qué. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Le digo. Si no va a una iglesia, usted está mal. No, le digo, no dice eso la Biblia. Bien, acuérdese que dice no dejarse de congregar. Congregarse, le digo, es otra cosa. Eso no es una iglesia, no es un local. Congregarse es con solo yo y Tomás que nos reunamos una tarde y nos ponemos a orar juntos y nos ponemos de acuerdo y vamos a escudriñar las escrituras. Tomás, ya estamos congregados. Es una congregación donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que nunca los vayan a engañar. ¿Me estás oyendo? Yo creo que Beto ya lo sabía, pero no lo señaló a él. Que nunca los vayan a engañar. Porque ellos dicen que la iglesia es la congregación, un local de 4 paredes, donde está un pastor que los manda a todos. Y lo que él dice, eso se hace. ¿Va a ver? No, eso no es congregación. Congregación es donde 2 están de acuerdo en una misma cosa, en el nombre del Señor. Es abajo de un espino, ahí estamos ya congregados. Que allá en el río nos tocó, Catal, estamos ya congregados. Eso que nunca te lo van a robar de tu corazón, Catal, y que no te van a engañar con tanta sabiduría que has recibido de Dios. ¿Entiendes bien? Y una necedad que les agarra y puras cosas que no están escritas en la Biblia te dicen. Yo les he preguntado, ¿cuándo les pidió Dios esos locales? Les digo. No, que así tiene que ser, que no sé qué. No, léemelo en la Biblia. Le digo. Ah, lo que está en la Biblia creo yo, le digo. Lo demás son palabreríos y doctrinas de hombres y del diablo, le digo. Y no las acepto. ¿Cuándo Dios nos pidió un local a nosotros, Reinaldo? ¿Tú lo has encontrado alguna vez aquí en la Biblia? Yo creo que si Dios no lo pidiera, ya lo tuviéramos. ¿Ah? Ya lo tuviéramos. Pero va que ahí no habla de eso. ¿Vos has encontrado eso ahí en la Biblia, Jorge? ¿Y tú, Matal? Porque la Matal estaba tan adicta a eso que no lo podía dejar. ¿A Matal? Eso todavía está batallando, dice. Que a veces piensa que si vuelve o no, dice. La Catal todavía está batallando ahí. ¿Ya no? Y precisamente este poder es para aprender de Dios y para someternos a Dios. Precisamente no es una persona de Dios, es un poder de la gracia de Dios para hacernos sus hijos. Es por el único poder que podemos llegar a Dios. Si ese poder no lo tenemos, los más miserables somos, como dijo Pablo. Y por eso él dice bien clarito después ahí en el 8, en el Romano. Después de que dice, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ninguno de los que están en Cristo Jesús tienen condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan según la carne. Y ya no dice, sino según Cristo, sino que dice, sino según el Espíritu. Porque Cristo fue nada más para el sacrificio y el perdón de pecados. Y para ser el maestro de excelencia, por eso maestro por su conducta, por su enseñanza hacia Dios, lo que tuvo, como él siempre habló. Y el Ben leía ahí esa escritura de Juan el otro día, donde dice de los pámpanos, ¿se acuerdan? Ahí dice bien clarito el Señor, así como el Padre dice, me ama a mí porque guardo sus mandamientos, así estaré yo en vosotros si guardáis mis mandamientos.
y permaneceréis en mi amor. Ajá, en mi amor. Guardaréis mis mandamientos. Precisamente lo mismo dice él, y lo mismo dice de él y el Padre también. Precisamente por la enseñanza que nos da para vivir para Dios y para ser hechos hijos de Dios. Ahora, en lo demás, como les digo, hermanos, y les decía a los hermanos allá, y me gusta que esto lo vayan tomando bien en serio en sus corazones, ¿ven? Porque nuestra carrera no termina si no dejamos este cascarón o si el Señor no viene. ¿Ustedes están bien determinados ya, Palas? Yo aunque me vaya allá para tu pueblo, no creas que ni allá para el pueblo del Henry, ni en las iglesias les hago caso, igual que aquí me vieran allá. Pero eso sí, la misma vida, gente. Aunque tuviera que andar con un machete allá descarbando matas de milpa a la vuelta, como hacen todos los indígenas allá también, de la misma manera, pero en la misma conducta con Dios que tengo aquí. Ni voltear a ver a esa gente necia, ni los que andan en necedad. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Y cuando me dé de su gracia y que me ponga alguno por ahí, como me puso el papá del MAC, y que eran mero necesito y que se tironeaba, y a ponerlos en su lugar, pues agarrar la Biblia, mira, ¿qué me dice de aquí, papá? Y tener mucha sabiduría y ciencia. Esa es la obra de Dios, donde quiera que estemos. Y con los necios no me gusta andarle a la misma familia. Pavo Gerson, que se quejan de eso de mí. No me gusta andar con los necios. Yo quiero andar con los que aman a Dios. No, que nosotros ustedes son amadores de ustedes mismos, de la tele, le digo, del mundo, de las hipocresías del mundo. Ustedes aman esto, lo otro, yo no. Le digo. La Biblia me indica a mí que todo eso el diablo lo opera. Y el que ama tales cosas, las cosas del diablo está comiendo. La Biblia me lo dice bien claro a mí. Así de que, por favor, no se metan conmigo, déjenme en paz. Porque estoy bien enseñado por Dios. Y yo creo que la misma enseñanza se le ha dado a Reinaldo. Es que no importa si a mí me la dio el Espíritu, el mismo Espíritu que opera en mí también la pasa para ¿cuántos? Para todos los que oigan, que tengan oídos para oír. ¿Va, Reinaldo? Así de que la misma enseñanza tenemos. Y precisamente ese es el poder de Dios y para eso es. Y no importa dónde estemos, vamos a vivir en justicia, en santificación, en toda modestia y en todas buenas obras, ¿ven? Y no solo para con los que dicen ser como nosotros, sino que para con todos en buenas obras. ¿Todos me entienden?